El pastor, sí me escucho, ¿verdad? Sí se escucha yo. Qué gusto estar acá nuevamente con ustedes. Y si hacemos un poco de memoria de lo que aprendimos la semana anterior, sin duda el tema principal fue la adoración. Que la adoración no comienza desde que yo llego acá a las 10 y termina a las 12, simplemente comienza desde que ya yo despierto. Y el llamado siempre era vivir una vida de adoración a nuestro Señor con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestra mente, con nuestra fuerza. También pudimos ver de manera oportuna al final del mensaje algunos de los distractores que surgen dentro de la liturgia de la iglesia como tal. Y entre esto el pastor mencionaba aquellos que conversan durante el sermón, entre otras cosas, que esto pueden ser de interrupción para llevar una correcta liturgia dentro de la iglesia. Y surgió una pregunta. De pronto he sentido yo algún estancamiento en el nivel espiritual. Mis palabras, mis pensamientos, mis acciones no van acorde con lo que la palabra del Señor demanda de mí. He estado involucrado en conversaciones, en quejas, en chismes, que esto impide una oportuna coinonía dentro de la iglesia. Sí, eso va denotando un crecimiento espiritual dentro de la persona. Porque sin duda alguna de lo que el Señor me va dando a mí, eso es incontenible. Y cualquier lugar donde yo esté, voy a hablar lo que el Señor me ha dado, y como citaban los niños muy oportunamente, de la palabra, de lo que me nutro. Entonces, el crecimiento espiritual va en dependencia de mi relación con el Señor. Pero ¿por qué entonces, si yo creo que estoy lo suficiente maduro en la fe, surgen estos inconvenientes? Digo cosas que no debo decir, pienso cosas que no debo pensar. O de pronto digo, hoy creo que voy a tener un día oportuno y termino una discusión con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Y luego viene la reflexión, esto no era lo que quería dar el día de hoy. Todo se resume a un crecimiento espiritual. El mismo Señor Jesucristo se tomó tiempo con sus discípulos para instruirlos en la verdad, para reprenderlos cuando había que reprenderlos, a fin de que estos dieran lo que se les demandara que dieran. Y por eso tenemos la palabra del Señor, la Escritura que nos demanda cada día. Entonces, ¿estoy creciendo como la palabra me demanda que crezca? ¿O creo que estoy en un nivel de stand-by? No, yo sé que todos aquí están creciendo. Yo sé que sí. El doctor R.C. Sproul, en una de sus clases acerca del crecimiento, dice que para vencer a Adolf Hitler tuvieron que dividir el ejército en dos frentes. Dicho esto, él no tenía cómo concentrar su fuerza en un solo frente, sino que tuvo que dividirla en dos. A diferencia del cristiano, no tiene una lucha en dos frentes, tiene una lucha en tres frentes. Y muchos conocen el llamado los tres enemigos del creyente, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Esos mismos. La carne, el mundo, Satanás. Son tres frentes de batalla con los que estamos cada día combatiendo. Y a veces sentimos que perdemos la batalla es porque no reconocemos estos frentes de batalla. También se nos dice que el campo donde subsiste esta batalla es en la mente, donde somos tentados. En Levítico 26, el pueblo del Señor en algunas oportunidades sintieron que quedaron desprotegidos, pero el Señor nunca los soltó de sus manos. Lo que ellos sufrieron fue la desobediencia de no guardar los estatutos y los mandatos del Señor, como dice en Deuteronomio 28. Entonces, el día de hoy veremos de manera oportuna los tres enemigos que tiene el creyente y que estos se oponen a que el creyente brinde una adoración constante a nuestro Señor, porque estos tres enemigos tienen algo en común y es que buscan distraernos para que nosotros no rememos en la dirección que debemos remar. Pero ¿por qué no oramos? Permítame orar
y usted ore por mí para que el Señor a través de su palabra sea hablando a cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú nos has puesto a cada uno de nosotros acá, Señor, a escuchar tu palabra y santa palabra, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nuestros corazones, Señor, y poniendo palabras de sabiduría aún en mi boca. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias. Amén y amén. Ya sabiendo que tenemos tres enemigos que constantemente se conjugan entre ellos para impedir un caminar cristiano, debemos reconocer entonces que todo hijo de Dios es tentado por estos tres enemigos. Una vez que yo doy mi vida al Señor, que el Señor toca mi corazón y yo me rindo a Él, ya yo entro en este nuevo campo de batalla. Abra su Biblia en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versos 16 al 17. Si usted no tiene una Biblia, solamente alce la manito y alguno de mis hermanos le va a acercar una de atrás. Número 1, la carne. Pongamos la carne en el primer puesto de la lista que tendremos el día de 1. Y Gálatas dice lo siguiente, Pablo a la iglesia de Galacia: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno a otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Este conflicto es algo que todos experimentamos. Y si va a Romanos capítulo 7, capítulo 8, vemos que Pablo también muestra este conflicto, pero no solo muestra el conflicto, no solamente reconoceremos cómo somos atacados en cada uno de estos aspectos, sino que también reconoceremos las herramientas para salir de todas estas tentaciones que se nos presentan el día a día. ¿Y cómo será esto? A través de su palabra. Una de las consecuencias que tenemos que tener en cuenta de la caída del hombre es que éste se volvió un ser pecador, un ser carnal. Por eso decimos la carne. La carne es el conjunto de emociones que tiene ese deseo constante. Santiago lo pone como la concupiscencia del hombre hacia lo malo, hacia no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, usted se levanta en la mañana o al mediodía, después de orar, después de leer, y usted dice: Señor, hoy quiero ser fiel en tu palabra. Y llega el final del día y fue todo lo contrario. Puro fruto u obras de la carne desarrollada en el creyente. ¿Y por qué pasa eso? Porque si ya Cristo vino a mi vida, porque yo sigo con estos deseos hacia el mal. Y aquí hay que aclarar algo teológicamente. La obra de Cristo fue completa y fue suficiente en cada uno de nosotros. Ya no hay nada que hacer para nuestra salvación, ni para quitar ni para añadir. La jarra del Espíritu, la garantía está en cada uno de nosotros. Pero nosotros aún no hemos sido glorificados. Nosotros estamos en el proceso de santificación. Y en ese proceso que estamos acá en la tierra, es ahí donde vivimos en este cuerpo carnal. Y este cuerpo carnal es producto de la caída del hombre, y por lo tanto la obra desde que yo llego a Cristo hasta que me muera va a ser una lucha constante contra el pecado, a pesar de que ya yo he sido justificado delante del Señor. Lo que sí no es admisible para un creyente, según la Escritura, es que viva toda su vida en una práctica continua del pecado. Allí sí hay que hacer una seria evaluación del estado del creyente, porque nosotros tenemos el equipamiento del Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a salir de todas estas cosas. Los deseos de la carne denotan simplemente un anhelo, un deseo intenso hacia lo malo. No hay manera de que alguien pueda satisfacer los deseos de la carne mientras camina en el Espíritu. Pero ¿cómo lo sigo haciendo entonces? Si yo creo, tengo la convicción de que el Espíritu de Dios, como dice Pablo también, el viejo hombre, el hombre interior, se va creciendo cada día. Pero ¿por qué siento entonces que voy hacia atrás? ¿Por qué sigo cayendo entonces en las mismas conjeturas dentro de la iglesia o con mis hermanos de la iglesia? ¿Por qué sigo teniendo esos pensamientos de que él no debería, yo debería, no deben hacer esto, no deben hacer aquello?
igual dentro de nuestros hogares. Esperamos siempre que los demás den lo mejor, pero ese es el mayor distractor que usa la carne para tenernos tentados hacia lo malo. Miren lo que decía Lutero: a los que pecan por debilidad se les niega el perdón. No se les niega el perdón, siempre que se levanten y dejen de pecar. No hay nada peor que continuar en el pecado si no se arrepienten. Y si no se arrepienten, sino que continúan cumpliendo obstinadamente los deseos de la carne, que es la práctica continua, es una señal segura de que no son sinceros. Entonces debe haber un genuino arrepentimiento, como nos comentaba Ezequiel en su prédica, del cristiano, para que eso ya quede solucionado y seguir avanzando. Note usted que cuando a usted no le gusta algo dentro de la congregación o dentro de su hogar o dentro de su trabajo, pasa todo el día pensando en eso. Y es que no le deja, y en la noche todavía está pensando de por qué reacciona así, y por qué me dijo esto, y habla, y no solamente se va contaminando usted mismo, sino que va contaminando a los que están alrededor. Es porque no ha habido un genuino arrepentimiento. Y la mentira acá situada es que yo veo más hacia afuera que hacia adentro. Pero ¿qué obras podemos reconocer que son producto de la tentación de la carne? Sigue en Gálatas, capítulo 5, verso 19 ahora. Estas son, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. No hay un límite aquí, simplemente dice cosas semejantes a estas, porque Pablo en otras cartas va ampliando el espectro de todo esto. Dice el final del verso: contra las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y aquí podemos decir, como dijo David: examíname, oh Dios, mi corazón, y crea en mí un espíritu recto. Ya yo soy redimido. Ya hay algo nuevo dentro de mí, fui transformado, regenerado. ¿Y por qué entonces sigo en esa práctica constante hacia el pecado? Usted debe poner un alto y decir esto hasta aquí. Porque lo que el sistema propone hoy en día es: dale, que eso está bien. Si te ayuda, eso es bueno. Si te hace sentir mejor, eso está bien, que es la psicología moderna. Si sienten que algo de esta lista, que son pecados contra el espíritu y pecados contra el prójimo y contra el ser mismo, si te sientes identificado, hoy es un buen día para decir: Señor, me arrepiento de esto. Y no solo decir me arrepiento de esto, sino, como dice la Escritura, ir hacia el hermano y poner las cuentas sobre la mesa para que la restauración sea completa y se pueda avanzar. Y si aún piensas que la carne no es tu enemigo, permíteme decirte que desde la perspectiva de Dios no hay pecado pequeño ni grande. Hay un debate grande sobre todo esto. No, sí, hay pecados que sí, hay consecuencias mayores en cuanto a diferentes tipos de pecados. Pero al Señor pecado es pecado porque va lejos de su santidad. En términos de justicia, no hay ni pequeño ni grande. La justicia es perfección, y cualquier cosa inferior a ella, cualquier cosa injusta o impía, nos descalifica de una comunión constante con el Señor, porque sigue siendo pecado. Y el Espíritu Santo del Señor nos redarguye por medio de la palabra, de la predicación, de la oración, del devocional. Es para que nosotros ya dejemos todas estas cosas atrás, tomemos una decisión y comencemos a caminar en santidad, a crecer en santidad. Y creciendo en santidad vamos a tener un ambiente propicio para que todo nuestro ser, todos nuestros miembros generen una adoración genuina al Señor. Porque también se nos enseñó en la semana anterior que venir acá, solamente cantar las canciones, el repertorio, escuchar la palabra, no es solo adoración. Pero podemos llegar a pensar que eso es adoración. Y no solamente podemos llegar a pensar, inconscientemente podemos estar 5, 10, 15 años
en lo mismo. Ahora, dado que la carne me tienta a mí cada día por lo que ve, por lo que quiere sentir, por su deseo gustoso a desobedecer, ¿cómo puedo yo vencer la carne? ¿Qué dice la Escritura para que yo tenga las herramientas de poder vencer esta tentación que viene de mi mismo cuerpo? Bueno, Pablo dice en Gálatas, capítulo 5, verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo aplico esto a mi vida? Efesios capítulo 5, verso 18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien seis llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? ¿O cómo sé qué medida tengo? ¿Tengo un cuarto de vaso, medio vaso, un vaso completo? Y ahora se viene una mente, allá en Venezuela nos pusieron un grupo de jóvenes, nos arrodillaron y nos estaban ministrando llenura del Espíritu Santo. Y podemos llegar a pensar que eso es lo correcto. Podemos llegar a pensar que dentro de la iglesia, cuando yo hablo en lengua, yo me estoy llenando del Espíritu Santo. No te estás llenando del Espíritu Santo. Estás siendo desobediente a la palabra del Señor, porque hay parámetros claros para hablar en lengua dentro de la iglesia. Y no solamente estás desobedeciendo, estás siendo piedra de tropiezo para un hermano que venga nuevo y te viene hablando ahí que ni entiende lo que dice. No vamos a hablar de la lengua en este momento. Estar lleno del Espíritu Santo es una vida rendida totalmente al Señor. Es que tiene que costar, no puede ser algo fácil. Porque si la carne se opone al Espíritu y el Espíritu se opone a la carne, entonces hay una lucha constante. Entonces a mí me tiene que costar. Yo tengo que agarrar, romper las tuercas que están aquí, inclinarme ante el Señor cada día y Señor, me rindo ante ti. Saben, se ha perdido mucho la oración dentro de los hogares a día de hoy. Ya no hace falta orar. Hay una mentira tan grande que dice, yo mientras el carro voy orando. Eso no es comunión con el Señor. Eso es dar lo que te sobra para el Señor. Debemos aprender a dar ofrendas de corazón y mi carne debe afligirse ante Él. Debe rendirse por completo. Déjeme ponerlo de esta manera como ilustración. Imagínese que usted sale de su casa en la mañana y se da un buen desayuno. Se hace un bolón de verde con chicharrón, un jugo, un huevo duro, una taza de café y usted está lo suficientemente lleno. Y llega a otra casa y le dicen, oye, mira, hice un sándwich, ¿quieres comer? No puedo. Sabes, estoy relleno. Esa es la vida llena del Espíritu Santo. Cuando hemos cedido tanto espacio a Él, que ya no hay espacio para la basura que enfrentamos el día de hoy. Es que ya no va a haber espacio. Mi relación con Él, conversar con Él, hablar con Él, estar interesado en lo que Él quiere enseñarme a través de su palabra. Voy a la esquina, hablo con Él, voy al baño, hablo con Él. Paso mi día consciente de cada detalle de su bondad en mí, por más chiquito que sea, decirle a mi corazón, ha sido Él. Si he comido, si he despertado, si estoy sano, ha sido Él. Por su santa y pura misericordia ha sido Él, que me ha rescatado, que me ha redimido, que me permite estar cada día con mis seres queridos, ha sido Él. ¿Y qué sería lo contrario a estar lleno del Espíritu Santo? Y mientras preparaba esto me acordaba de mi tía Lina Gómez. No es mi tía, es mi prima. Y decíamos, allá viene Lina Gómez, todo lo que ve se lo come. Así le decimos. Y mira lo que sucede. Ella quiere freír algo en la casa, pero no había aceite. Y dice mi mamá, no hay aceite. Y ella fue, como que tenía hambre, buscó y dio un aceite de arriba de la nevera y frió lo que iba a hacer con eso.
pero era aceite de transformador. Los que conocen el transformador, por dentro el aceite es súper fino y es como el aceite vegetal. Y ella se comió eso. ¿Cómo va a ser? ¿Tú te comiste eso? Yo me lo comí, estaba sabroso. Porque cuando estamos tan vacíos, desnutridos espiritualmente, cualquier cosa que veamos va a ser delicioso ante la carne. Y eso es lo que debemos evitar. Una vida debemos tener consagrada al Señor de tal manera que ya esas cosas que me tientan, no necesito eso a mí. Una devoción, adoración diaria. Entonces, en mi vida personal, mi día a día, ¿cuánto tiempo paso con mi Señor? ¿Cuánto le dedica? ¿Se acuerdan de la viuda cuando Jesús viene y ella saca todo lo que tiene y se lo da al Señor? Ella dio ¿qué? Todo lo que tenía. Ahora nosotros hacemos todo lo contrario. Damos todo lo que nos sobra. Hay una diferencia muy grande entre uno dar todo lo que uno tiene y entre dar, no, sí, yo te estoy dando unos zapatos viejos que tenía por ahí que ni usaba. No, sí, yo le di esos zapatos y ahí arruinan la frente allá diciendo que le dio los pobres zapatos. Pero estás dando lo que te sobra, eso no te cuesta y debe costar. La carne hay que subyugarla ante el Señor. ¿Y cuál sería entonces el resultado final de mi vida llena del Espíritu Santo? Gálatas 5, ahora vaya al verso 22 y 25, por favor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Eso es lo que dice Pablo, una vida constante de frutos. Fíjense que el fruto del Espíritu, a pesar de que son 9, la Biblia no lo pone como los frutos, porque no son los frutos, es el fruto. Quiere decir que una vez que tú tengas el Espíritu Santo, tú ya estás capacitado para dar todos estos frutos. No, es que a mí todavía me falta el gozo, la paz, la paciencia. Ya usted fue capacitado en eso, solamente tiene que rendirse más al Señor. Como dice Pablo, son aquellos cristianos que han crucificado la carne y viven en Cristo. El Espíritu Santo combate el pecado tanto defensiva como ofensivamente, ayudando a los creyentes a escapar de la tentación y produciendo en ellos las cualidades de piedad, que fueron las que mencionamos. Cuando tú te conviertes al cristianismo, tú pasas a ser una amenaza ante el sistema pecaminoso. Y es por eso que este sistema busca distraernos, y lo vamos a ver más adelante. Porque tú eres una amenaza real. Ya tú no conjugas con aquello que dentro del trabajo dice, hagamos esto para que obtengamos más ganancias. Ya tú no conjugas con que voy a hacer esto para tener dinero, haciendo esto ilícitamente. Ya lo ilícito, como veíamos en nuestro estudio, ya no debe ser parte del cristiano. Hago algo ilícito para conseguir algo lícito. Ya eso ya no va en el cristiano y debe ser desarraigado de manera directa. Entonces, número 1, la carne como nuestro primer enemigo. Donde vimos cuáles son las obras de la carne, cómo debemos combatirla con la llenura del Espíritu Santo y cuál sería el resultado. Una vida de devoción, una vida de fruto con mis hermanos, de coinonía. Número 2, el mundo, pero no el mundo terrestre, sino esta palabra mundo, sino como sistema en donde nosotros nos desenvolvemos, nos relacionamos, donde pasamos día a día. ¿Y por qué el mundo es nuestro enemigo? ¿Acaso Dios no lo creó? Vamos a ver. Este mundo es nuestro enemigo porque tiene valores y estándares contrarios a la voluntad de Dios. Todo lo que usted pueda sacar de este sistema es contrario a lo que el Señor anhela de cada uno de nosotros. Primera de Juan 2, 15 al 16. No améis al mundo
ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo es el enemigo del cristiano porque está en rebelión y oposición directa contra Dios. Y como dice en Efesios capítulo 2 y 2 de Corintios, está gobernado ¿por quién? Por Satanás. Amar al mundo es señal de vivir distanciado del Señor y de su salvación. Y aquí quiero aclarar un punto, porque no es simplemente yo me alejo del mundo, me voy a una etnia como hacían los monjes y ya, me curo de la malicia del mundo. No, la Biblia no dice que los separé del mundo, dice guárdalos del maligno. O sea, nosotros debemos permanecer en este sistema, porque sin el cristiano dentro de este sistema, el mundo ya fuese destruido hace muchos años. El nivel de corrupción fuese crecido 10.000 veces exponencialmente. Es por eso que usted y yo debemos reconocer esto, para que tengamos las herramientas de saber cómo navegar en este sistema corrupto y no dejar que sus pasiones me tienten. No hay que dejar trabajos, no estoy diciendo eso. No hay que decir ya me aparto, de todo lo contrario, no. Simplemente hay que actuar como un buen hijo de Dios dentro de este sistema caído. Miren lo que dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Exclama Santiago. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo del Dios, porque o cumple los valores del mundo y los estándares que te propone, o cumple con los de Dios. Algunos han mencionado que fuimos dotados con dones y talentos. Bueno, esos dones y talentos son para edificación del cuerpo de Cristo, para mostrar a la comunidad, a la iglesia que es llamada afuera, lo que Cristo ha hecho con nosotros. Entonces ahí puede surgir una pregunta. ¿Estoy yo siendo luz con los de afuera? Bueno, sí, a todos mis amigos los invito. Ellos reconocen, sin yo decirles que soy cristiano, todo esto, pero puede darse todo lo contrario. En mi casa pueden decir, tú vas para la iglesia porque te alborotan los demonios. Que llegas aquí y eres otra persona totalmente diferente. Mis hermanos, el cristiano debe tener una perspectiva muy distinta a la vida humana. Debe tener otras prioridades y otros valores, y no puede amar al mundo en el sentido de asumir sus planteamientos y quedar embelecido con sus falsos encantos. Es que yo debo trabajar más para conseguir más. Permíteme ponerlo de la siguiente manera, a modo de ilustración. Una tribu en África desarrolló un método, porque ellos se alimentaban de los monos, que era de lo que más había, y desarrolló un método muy inteligente para capturar al mono. Lo que hacían es que agarraban el seco del caparazón del coco, la parte que es dura, coco, así le dicen acá, ¿verdad? Sí, el coco, lo abrían por la mitad, le metían una naranja que oliera bien, que fuera muy llamativa, y luego lo sellaban. Al final le hacían otro agujero de este porte, para que el mono cayera ante la tentación y metiera la mano a sacar la naranja. El mono, hambriento, siente el olor de la naranja y va por ella. Mete la mano, obtiene la naranja y no puede sacar la mano. Y el mono queda atrapado. Pobre mono. Ya no puede hacer nada para zafarse, o sí puede hacer algo. ¿Qué debe hacer? Soltar la naranja y sacar la mano. Pero como lo desea tanto, cayó. Y la triste historia es que el mono se convirtió en la cena de ese día para los de la tribu, solo por aferrarse a la naranja. Nosotros, de manera consciente e inconsciente, podemos vivir atrapados en este sistema de la misma manera que el pobre mono. Porque hacemos caso omiso a lo que dice la palabra del Señor
o conocemos de la palabra del Señor lo que escuchamos el domingo, porque no tenemos una devoción diaria, y estas verdades son de tropiezo para nosotros. Y el mundo nos absorbe cantados de que sí, haz esto, hazlo, sí, hazlo, trabaja por esto, haz aquello, métete aquí, haz un curso, crece tú personalmente, tú eres importante. El yoísmo, el orgullo de que yo debo ser más, yo debo tener más que mi otro hermano, yo debo. Y miren la mentira más grande que ha sembrado Satanás dentro de este sistema. Que sí, las personas deben crecer, pero no deben olvidar sus primeros valores y sus primeras prioridades, que es para con el Señor, que es el Dios que nos dio la vida eterna. Lo que el mundo ofrece aparenta ser delicioso, pero al final nos roba nuestra libertad, nuestra alegría, incluso nuestras vidas, y no nuestra libertad de Cristo, porque ya nosotros somos libres de Cristo, pero la mentira se nos mete aquí en nuestra mente y vivimos toda una vida sin propósito. ¿Recuerdan el texto que dice que no acumulemos ni bienes ni riqueza, donde la polilla y el oro se corrompen? Yo creo que yo lo estoy cumpliendo bien, porque no tengo ni bienes ni riqueza. Creo que es el único mandamiento que voy desde 10. El Dios que nos compró por un precio altísimo a través de la sangre de su Hijo derramada en la cruz, como dice Primera de Pedro, que fuimos comprados, no está dispuesto a compartir con el mundo y su señorío oscuro la fidelidad y el amor que le debemos solamente a Él, sino que nos exige una lealtad absoluta, porque el cristiano, a diferencia de otro, el cristiano no puede servir a dos señores, o sirve a uno o sirve al otro. Entonces, si bien es cierto, la salvación le compete únicamente a Dios, el cristiano da frutos de su salvación. Y uno puede reconocer como congregación cuando se elige a un pastor, a un diácono, a una persona que es irreprensible, que es intachable, que es de buen testimonio. Esa persona nunca ha tenido un problema. Entonces el cristiano da fruto de su salvación. Examinemos si estamos dando fruto. Y si es así, gloria sea al Señor, porque el Espíritu Santo de Dios, por el querer como el hacer, por su buena voluntad. La misión es dar testimonio del Señor en medio de una generación maligna y perversa. Y esto no puede cumplirse correctamente si el mundo absorbe al creyente hasta tal punto que la luz de su testimonio deje de brillar. Debemos tener muy claras cuáles son nuestras lealtades y dar a Cristo y a Él solo la preeminencia que éste requiere. Alguien dijo, el único antídoto eficaz ante la mundanalidad es tener el corazón tan lleno del amor del Padre que ya no hay lugar para cualquier otro amor incompatible con aquel. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, entonces ya vamos a ver cómo yo suscito en este sistema. Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Jesucristo. Hijitos míos, Primera de Juan 4:4, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Tenemos todo lo necesario para navegar en este sistema. No nos dejemos arropar. No nos dejemos arropar de este sistema. Mostremos a Cristo a cualquier lugar donde vayamos. No, pero es que yo no sé cómo decirle a alguien que conozca a Cristo. Bueno, mi hermano, cítale Romanos capítulo 8, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. No hay una fórmula para ser salvo. Simplemente que el creyente moldee su vida al Señor, a ese llamado que ha recibido. Número 1, la carne. Número 2, el mundo. Número 3, Satanás. Siempre que hablo de Satanás me acuerdo de doña Clotilde. En el Chavo decía, Satanás, ¿dónde está Satanás? Pero ustedes no llamen a Satanás. Tampoco va a venir. Él no está en todos los lugares.
Satanás, el mejor de los engañadores, el maestro por excelencia, aquel que toma toda una década solamente para que tú caigas un día, que tiene legiones de demonios aprendiendo cada día para hacerte caer y hacerte vivir distraído en este sistema. Porque hablamos del mundo, pero el mundo es gobernado por Satanás. Aunque todo este sistema, todo el cosmos es sostenido por la mano de Dios, Él tiene su actividad dentro de este periodo hasta que Cristo venga. Y esa es engañarte, hacerte, aludirte, seducirte, para que tú 10, 15, 20 años dentro del Evangelio no muestres ni un solo don al cuerpo de Cristo ni a los demás. Esa es su mayor obra. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y ustedes se recuerdan, Satanás quiso tentar a Jesús, pidió a Pedro para zarandearlo, pidió a Job para zarandearlo, y ven todo lo que esto causó dentro de ese entorno. Pero ¿qué hizo Jesús para vencer a Satanás? La palabra, cito la palabra, escrito está. Porque una de las estrategias de Satanás es agarrar la palabra, cambiarle algunas comas por aquí, para que tú creas que eso es bueno. Esa es una de sus estrategias. Hacernos ineficaces en la batalla contra Él. Quiere neutralizarnos para que no podamos luchar eficazmente, porque Él sabe que nosotros tenemos todas las herramientas. Él sabe que nosotros somos intocables si no es por la voluntad de Dios, pero Él no quiere que sepamos eso. Él quiere que vivamos nosotros atemorizados de que, ay, viene Satanás, me va a comer Satanás. O que vivamos en un misticismo de que, no, Satanás eso es algo de, ya fue vencido, ya no tiene actividad ni parte. El que es lo opuesto. Al vivir con el temor de que Satanás, no, mi hermano, Satanás no está en todos los lugares. Y no puede poner ni siquiera una uña en usted si no es por la voluntad de Dios. Entonces ya nosotros reconocemos qué es lo que puede hacer y su limitancia, porque Él obedece al Señor, aunque Él no lo crea, porque Él cree que es el maestro por excelencia, no sabe que ya fue juzgado. Satanás incitó a David, preste atención a esto, a realizar un censo en su reino en cuanto al ejército, lo veíamos el miércoles. Así logró distraerlo y que éste perdiera su confianza en Dios, que en tantas victorias le había dado. ¿Qué necesitaba David contar cuántos hombres tenía en su batallón, si ya él sabía que cuando Dios le decía que iban a ganar, iban a ganar? Pero fue seducido por Satanás, fue incitado a eso, y ahí ya la confianza, entonces ya la confianza la pierde en Dios y la pongo en el sistema. Ah, no, si tengo 1000 hombres, son contra 400. Y no podemos jugar de la siguiente manera, porque se recuerdan con Gedeón, que empezó creo que con 1.300 hombres y al final terminó con 300. Y el otro ejército le triplicaba, porque el Señor le dijo, la gloria no es tuya, la gloria es mía. Satanás usó a la esposa de Job para que éste se desilusionara de Dios. También usó a Pedro para que intentara impedir que Cristo finalizara su misión acá en la tierra. Señor, no, ¿cómo tú vas a pasar por eso? No lo permito, apártate, Satanás, le dijo Jesús. ¿Qué? ¿Estaba Satanás ahí? Eso es lo que hace Satanás. Nosotros podemos ser instrumentos de Satanás dentro de la iglesia, poniendo piedra de tropiezo unos a otros, envidiándonos unos a otros, preocupando el mal de otros. Y recuerden, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos va a denotar mi crecimiento en el Señor, cuánto yo dependo de Él. El común de estos casos es que la estrategia siempre es bien pensada, calculada. Estos ataques están hechos a la medida de aquellos a quienes se disponen a atacar. Una vez que tu vista pierde proyección, pierde dirección, es fácil derribarte, porque ya estás desenfocado, estás sin propósito. Ayer, con el pastor Daniel y Jonathan, estábamos en una conferencia o charla acerca de Jesucristo,
su nacimiento, su reinado, todos los aspectos de Jesucristo. Y es un momento donde se unen pastores, líderes, hermanos, y uno puede conversar. Y uno de los líderes o pastor que se sienta por nuestra mesa nos empieza a preguntar nuestra iglesia y todo lo demás, si ha habido crecimiento, si no ha habido crecimiento. Pero dijo algo que no me entró aquí. Él dijo, en mi iglesia como que la teología por aquí. Lo importante es que yo le haga ver a mis miembros la autolideración, que ellos se autolideren. ¿Qué? O sea, que yo confíe en mí mismo. No, lo siento, pero no. No debe ser así. Y ahí debemos estar entonces nosotros para examinarlo todo, tomar lo bueno y desechar lo malo, porque todo lo que decía era bueno. Él decía, yo tengo un programa de movilización, de multiplicación, de iglesia, tengo un programa de esto, y todo era mecánico. Pero cuando uno deja la teología a un lado, ahí debemos cuidar. Eso de autolideración, hermano, usted no necesita autoliderarse. Usted necesita ir a los pies de Cristo cada día, entregarse a Cristo. Porque esa autolideración, bueno, esa es una de las mentiras de Satanás que ha metido a la iglesia. Y nosotros debemos ser capaces de identificar eso y no aceptarlo, rechazarlo rotundamente. Y no quiere decir que el hermano en sí mismo, ese es su concepto, eso es lo que él tiene. Nosotros oramos por él para que encuentre un entendimiento y si es posible, tal vez él nos quitó el número, tal vez Global llegue allá. Gloria sea al Señor si Global llega allá, para que pueda ser de edificación. Vamos a terminar. ¿Qué puedes esperar entonces si lo que te rodea y hasta tu misma carne están en oposición a que rinda adoración? ¿Qué puedes esperar si estás lleno de solamente lo que aprendes en TikTok, de la prédica de su gente, de Instagram, y no has tenido un encuentro con la palabra del Señor? ¿Cómo podemos evitar ser engañados por Satanás? Número 1, estar firme y resistir. Eso es lo que dice la palabra, no ponernos a pelear. Por tanto, someteos a Dios y resistid pues al diablo y él huirá de vosotros. Santiago 4. 2, vivir por la fe, para que podáis apagar todos los dardos encendidos del enemigo que lleguen aquí, a la mente. 3, vivir en su palabra, que es más cortante que cualquier espada de doble filo. 4, vivir en su voluntad, el cual nos hace firmes. ¿Cómo hago para vivir en su voluntad? Conocerlo, ver dónde Él está trabajando y unirme a eso. Jesús dijo, el Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo, nada hago por mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre, y el Padre le muestra todas las cosas al Hijo porque lo ama. Entonces yo reconozco lo que Dios está haciendo dentro de esta iglesia y yo me uno. Ya no me pongo desde una tercera persona de que, ay sí, ojalá que hicieran mejor esa misión, o ay, ojalá que esas actividades de niños, creo que se le puede mejorar esto. Ya yo paso del estado de quietismo y paso al estado de actividad dentro de lo que el Señor me dice que sí debo estar activo en el ejercicio de los dones dentro de la iglesia. Entonces, mientras yo más estoy ocupado, atento de lo que el Señor está haciendo, menos chance voy a tener para caer ante la mentira de Satanás. Número 5, predicar el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Eso no es lo que quiere Satanás, él quiere todo lo contrario. Número 6, vivir en santidad, lo cual hace fluir el poder de Dios a través de nosotros. Santiago 5.1. Estar alerta, 1 de Pedro 5.8, porque Satanás anda buscando a quien devorar. No permanecer en pecado, porque eso da lugar al diablo. Efesios capítulo 4, verso 2. Romanos 12 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo voy a seguir padeciendo en la carne, en el mundo, y por la obra que Satanás influye en mi vida o en el sistema como sociedad. Yo tengo que poner en práctica estas herramientas para salir adelante. Es una batalla ardua, muy dura, pero que sabemos que ahí sí, como dice la palabra, en Cristo somos más que vencedores. Pero eso es en la proyección, con Cristo.
Nosotros estamos en Cristo, en la proyección de la glorificación, porque Satanás no va a prevalecer contra las puertas de la iglesia. Ahora, yo debo equiparme para resistir estos tres enemigos que vimos el día de hoy. Por favor, para terminar, 1 Corintios 10:13, búsquenlo en su Biblia. No, verso 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Quédese allí, no avance todavía. Es normal sentir la tentación, pero es posible vencerla. Sigamos. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Dios pone límite a las tentaciones, las podemos resistir. Dios no nos tienta, sigamos, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, ante cada tentación hay una salida. Y el día de hoy, usted y yo, a través de la palabra, vamos a buscar esa salida. Hoy en la noche usted va a buscar esa salida. Mañana, pasado mañana, toda la semana, todo el mes, usted va a buscar la salida. Porque usted va a reconocer que no es lo que dice la persona, sino lo que está detrás de eso. Las obras de la carne. Usted no va a reconocer que es lo que dice el sistema, sino lo que está detrás de ese sistema. Y usted va a actuar conforme a la palabra. Una vez logrado eso, entonces usted va a estar más ligero para actuar en el caminar cristiano. Porque ya no va a estar 5 años luchando por lo mismo y cayendo en la mentira de Satanás. Mis hermanos, ¿han reconocido hoy sus tres enemigos? ¿Saben cómo combatirlos? Si no, llamen al pastor. ¿Qué tal si oramos? Puestos de pie un momento.